Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad. Esa ley, pues como dice su nombre, para mucha gente que tuvo, bueno, unos negocios, las cosas no salieron bien, quedaron endeudados y también que a veces la vida pues merece esa segunda oportunidad, pues porque pues por cuestiones, sobre todo aquella crisis 2008, 2000, bueno, hasta 2012 hubo una crisis importante y mucha gente quedó endeudada y casi maniatada para el resto de sus días, ¿no? También esta ley quiere dejar un camino y hay mucho desconocimiento, sobre todo en Canarias. Aquí hablábamos ahora con Selenia Gil, va a ser nuestra invitada. Ella es abogada de Canarias sin deudas y la verdad que me lo estaba diciendo, dice, en otros sitios está como mucho más avanzado y aquí se desconoce. Vamos a hablar de eso porque a lo mejor puede que alguien que nos esté viendo pueda estar interesado en esta segunda oportunidad. Sin más dilación, pasamos a hablar con Selenia Gil. Selenia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal por Lanzarote? Lanzarote la conoces bien, tienen una sede del despacho de ustedes, ¿no? Aquí también. Sí, en Avenida Alfredo Olsen. Avenida Alfredo Olsen, ¿va todo bien por aquí? Sí, perfecto, maravilloso. Los clientes encantados. Eso es. Pues bueno, Selenia, vamos a darle caña ya. Lo hablábamos antes, esta entrevista es general, es decir, no es de términos, no está especializada en temas judiciales, ni económicos, ni de nada. Entonces, a ver si podemos explicar para que la gente, los normales como yo, cortitos como yo, puedan entender. En este caso, y la primera pregunta es, a modo, si puedes sintetizarla, ¿qué es la ley de la segunda oportunidad? De acuerdo. Vamos. La ley de segunda oportunidad es un procedimiento jurídico que consiste básicamente en un concurso de acreedores, pero tiene una fase extrajudicial. Se dirige a personas pues, que son deudores no empresarios, es decir, un pensionista, un desempleado, y también a deudores empresarios autónomos. En este caso, lo que se consigue a través de este mecanismo es la cancelación de las deudas o exonerar al menos una parte de las deudas que puedan tener estas personas y llegar a acuerdos con sus acreedores. Vale, lo has dicho, está como dentro de la concursal, de la ley concursal, pero la ley concursal también... porque la ley de la segunda oportunidad, hasta por su propio nombre, quiere proteger al que ha debido o debe. Exacto. Pero también la ley concursal quiere que el acreedor cobre también. No sé si en este sentido la ley de la segunda oportunidad intenta... El acreedor es otra cosa. No es exactamente así. O sea, se intenta un equilibrio entre acreedores y buenos pagadores. Se intenta el equilibrio en todo caso. Pero ¿qué ocurre? Que sucede que cuando un buen pagador, o en este caso una persona que tiene deudas, no tiene bienes y no puede satisfacer a sus acreedores, o sea, la ley determina que se pueda directamente exonerar. La ley de segunda oportunidad es una ley que salió en 2015 que permite este mecanismo y lo instaura en España, que viene de una directiva, es decir, de una normativa europea, que otros países de Europa han adaptado, pero parece ser que en España hemos tardado un poquito más. Y la ley concursal es la que vamos a decir que regula el protocolo por el que nos vamos a regir en los juzgados, en el registro mercantil, en las notarías, en virtud del proceso. Vale, entonces, Selenia, entonces mucha gente puede decir a lo mejor, oye, yo no debo, yo pago tal, y a esta gente se le permite no pagar. ¿Facilita, o sea, favorece al moroso, por decirlo de una manera? No lo favorece, es simple. Las personas tienen que reunir unos requisitos que son los propios de la ley de segunda oportunidad y que también se recogen en la propia ley concursal a la hora de exonerarle y cancelarle completamente la deuda o de llegar a un acuerdo de pago. Y lo que se hace es intentar, si no se consigue ese acuerdo de pago, cancelar la deuda, porque lo que es evidente que si una persona no puede asistir con los bienes o los no bienes que tenga a los acreedores, se cancele, pero no favorece al moroso. Tenemos que entender que muchas de las personas que llegan a esta situación ya vienen de antes con unas complejidades o 10 años o décadas pagando. Claro. Y de acuerdo, o sea, no pueden sostenerse entre sus cuotas a sus acreedores y sus gastos vitales, y este mecanismo permite ese beneficio. De hecho, la cancelación total se llama de esa manera, beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho. Vaya título. Pero entonces, por ejemplo, como la propia ley concursal, en este caso la segunda oportunidad, a lo mejor se pactan cosas entre el deudor y el acreedor en plan, sí, bueno, ahora tú no puedes, no me lo vas a pagar todo porque sería en tu vida, a lo mejor no tendrías tiempo para pagármelo, pero unas cantidades, se pacta sobre un porcentaje de una nómina. Exacto, o sea, tenemos en cuenta... ¿Funcionaría así? Sí, funciona así, exactamente. Tenemos en cuenta los gastos vitales y los ingresos que pueda tener. Incluso hay personas que ganando menos del salario mínimo interprofesional, o sea, establecemos acuerdos de pago por los que llegando a un mínimo la persona se esfuerza en intentar llegar
a ese plan de pagos. Planes de pagos que a lo mejor tienen quitas del 50%, del 60% o del 70%. Por ejemplo, a nosotros nos interesa mucho estos casos donde proponemos estos acuerdos de pago cuando queremos salvar bienes. Es decir, tiene una casa propia, tiene coches, pues bueno, se pueden establecer acuerdos de pago con quitas de la exoneración de la deuda, que es muchísimo ya, una deuda del 50% o del 60%, pero tendrán que cumplir el plan de pagos que se pronostique. Claro. Incluso muchas veces ni llegamos a la fase judicial. Ya hemos tenido casos donde directamente lo hemos acordado en notaría y hemos conseguido el acuerdo. Claro. Lo que pasa es también, bueno, el acreedor a lo mejor dice, bueno, más vale cobrar el 50% que no cobrar nada. Exactamente. Sí, a veces es convencerlo, ¿no? Hay una labor grande por parte de nosotros de cómo creamos el expediente y cómo presentamos a este deudor o buen pagador. A mí, yo prefiero llamar a las personas buen pagador. O sea, no podemos prejuzgar a que todo el mundo que no pague pueda ser un moroso, ¿no? Porque precisamente para acogerte al procedimiento tienes que reunir unos requisitos de buena fe, estar en una situación de insolvencia, no tener antecedentes penales de delitos socioeconómicos. Entonces hay que tener eso en cuenta. Incluso con la reforma concursal que viene, incluso se va a revisar situaciones en las que se puedan tener deudas generadas absolutamente en fraude hacia la seguridad social, lo que es lógico, y contra los derechos de los trabajadores también. No puede tener esa persona esa previa situación, ¿no? en sus antecedentes. Entonces los acreedores simplemente... lo que tú has dicho es así, o sea, aceptan. Bueno, pues al menos cobramos el 50%. Sí, ¿no? También debemos reflexionar que muchas de las deudas que a veces las personas tienen, hay una cantidad de intereses, costes, demoras, recargos por... Sí, que no debía tanta cantidad. Exacto, porque muchas veces cuando miramos realmente el montante ideal y comunicamos el crédito, ¿qué ocurre? Que cuando nos devuelven, muchísimas veces nosotros ponemos el máximo y realmente... Cuando miramos lo que es el crédito, no quiero entrar en cuestiones muy técnicas, pero lo que sería el crédito ordinario, que es el puro, la deuda base, y hay un subordinado. Y en ese subordinado se meten todo tipo de costes de demora, costes de comisiones por devoluciones, y claro, muchas veces las personas han estado pagando durante años eso. Cuando se comunica el crédito, se extrae esa parte de comisiones, pero ¿cuánto ha pagado esa persona con anterioridad? Claro. Se ha estado 7 años pagando una deuda. Claro. No, a mí me pasó una vez, era estudiante todavía, y me acuerdo que necesitaba un dinero, mi padre me hizo un ingreso y tal cual me hizo el ingreso, lo saqué, pero computaba por cuestiones de contabilidad del banco como que no lo tenía, sino que al día siguiente, entonces me crea como un descubierto. Y yo sin saber, entonces empezó a generar una serie de intereses. O sea, yo no hice nada ilegal, pero todos los días, de verdad que luego tuve que cancelar y tuve que pagar. Al final uno de los que dice, mira, te va a costar, dice, mira, paga, porque no era una cantidad grande, pero no sé si serían 5.000 pesetas o 30 euros o algo así. Claro. Pero al final dices tú, injusticias que me imagino que muchas veces acaban creando un efecto bola de nieve, entiendo yo. Exactamente. Y además, túneles de intereses, yo los llamo así. Porque, por ejemplo, microcrédito, TAEs altísimo. Del 350, 450, o sea, un horror. Eso claro. es ese tipo de empresas tiene un volumen importante, ¿no? En este tipo de... Sí, de hecho, yo pienso que cuando una persona está en una situación de endeudamiento y encima tiene hipoteca, su casa es lo más valioso que esa persona tiene. Cuando llega un momento que ya no se pueden sostener este tipo de créditos que te ofrecen con una facilidad la autorización del crédito, tú crees de alguna manera que pillándote un crédito de esto, y perdóname la expresión, de 500, 600 euros, lo tomas, lo contratan, con una flexibilidad maravillosa, te lo ingresan en la cuenta, tú en tu cabeza crees que a lo mejor el próximo mes cuando te lo ingresan la nómina puedes adelantar esos 500 más los intereses que fueran. No, sucede que no, porque si realmente te habías caído el mes anterior y lo peor es que has destinado esos 500 euros, una parte a pagar la hipoteca y otra a pagar el coche, que son tus bienes lo más valioso. Al siguiente mes la persona se cae y esa deuda de 500 euros en 3 meses se convierte fácilmente en una de 1.500, 1.600. Encima, este tipo de empresas juegan de esta manera. No tienen a un cliente en mora durante muchísimo tiempo. Directamente lo que hacen es vender a otra empresa que está relacionada con ellos o a un fondo. A un fondo polaco. ¿Y esto es legal o acabará pasando como las cláusulas suelo que al final la tumbarán y dirán el que cometía la ilegalidad era este tipo de empresas? Es evidente que en algún momento, porque la normativa de consumidores, lo cierto es que sí, tenemos una normativa que protege a los consumidores, pero realmente no protege la mala praxis financiera. Y eso es algo que falta en España a nivel legislativo. No se ha legislado
para actuar contra la mala praxis, pero no solo de pequeños fondos o establecimientos financieros de crédito, sino propias entidades bancarias. Sí, ¿no? Tenemos que acudir con la burocracia de Banco de España y demás. Entonces, yo entiendo que sí, que en algún momento... ¿Qué pasa? Nos viene ahora una reforma concursal, bueno, que ha sido aprobada recientemente en enero, sin entrar en cuestiones técnicas, y volvemos a lo mismo. No se legisla en cuanto a esa mala praxis de los acreedores. Entonces, ¿por qué no las personas no van a tener canceladas sus deudas cuando ya la mayor parte de los casos ya han estado pagando, como te pasó a ti, una deuda sin saber, sin tener claro yo nunca? No hice nada, yo no debía. No debía. Exacto. O me podrían haber avisado y decir, mira, si lo sacas aquí vas a tal, entonces cancelo o tal y al día siguiente es muy poco, pero claro, empezaron a pasar días y se multiplicaban. Pero por ejemplo, antes te comentaba el caso de un amigo que en la península tuvo una empresa textil importante en los buenos años, pero adquirió un volumen mayor de que realmente estaba sustentado. Al final él acabó dejando a deber, yo creo que, y es mi amigo, pero a proveedores, a lo clásico. No sé si ese tipo de perfil es también otro perfil importante en gente que se apunta a la ley de la segunda oportunidad. Está claro, el autónomo que ha fracasado, ya Que sea que lo intentó, ya sea que tuvo empresa o no tuvo empresa, que simplemente es un autónomo que ejerce su actividad y puedes deberle a proveedores. O sea, la lista de acreedores no tiene que ser solo cuestiones de crédito, también puede ser proveedores, contratos que no pude cumplir con el compromiso de pago, deudas a... Haciendo todos estos... a cosas, porque esos te trincan ahí. A deuda pública también hay que establecer unos planes de pago específicos, va por otra vía, pero también no solo proveedores, sino quiero también la gente que sepa, por ejemplo, temas de desahucio, costas de procedimientos judiciales, o sea, cuestiones que no tienen que ver con financiaciones, Unelco, o sea, perdón, yo he dicho Unelco, o sea, lo que es la luz, el agua, o sea, parece que no, Vodafone, o sea, cualquier, sin hacer publicidad ninguna, pero vamos, todo este tipo de compañías, ya sea telefónica, que no tiene que ser solo una deuda por un crédito, por una tarjeta. Bueno, de todas maneras, esos te cortan directamente también. O incluso una deuda que tengamos tú y yo también. O sea, cualquier tipo de acreedor, mientras lo tengamos debidamente identificado, basta con eso. Claro. Hablabas antes tú, yo creo que tú mismo dijiste la palabra, el acoso de los acreedores, pero también esas listas de morosos, porque por poco que puedas deber, te ponen en una de eso y ahí quedas atrapado, ¿no? Ahí no... Totalmente. Existen varias listas de varias empresas. Yo creo que la que más conocemos todos es ASNEF, de alguna manera. Y sí, o sea, directamente esas listas lo que hacen los establecimientos financieros, porque normalmente los acreedores privados, como lo que decía, proveedores y demás, no suelen ir a este tipo de listado de morosos. Pero sí, la deuda existe, obviamente. ¿Quién suele ponerte en ese tipo de...? Establecimientos financieros de crédito, o sea, lo que son bancos, lo hacen de manera automática, o sea, en el momento que tú dejas de deber una cuota de una tarjeta, no te incluyen la deuda completa, pero ya te incluyen esa cuota de la tarjeta directamente, pues 76 euros, que será quedado de ver el recibo de los 76 euros de este mes de la liquidación de su tarjeta, pues lo incluyen. Y te manda la carta a ASNEF, porque además esas empresas pagan ese servicio al listado de morosos para su protección de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre? Realmente, ya que está fichado ahí, todas las empresas que consulten esa base de datos no te van a conceder ningún crédito e incluso sacarte un móvil, o sea, ya no te dejan. Tampoco, ni ninguna compañía telefónica que te vaya a financiar cualquier tipo de terminal, no te lo va a financiar porque desde que vea que está ahí, bueno, este señor, si no ha pagado esto, tampoco nos va a pagar a nosotros un terminal. Claro, por eso la ley de segunda oportunidad, una parte importante es eliminarte, ¿no? Sacarte de esas listas, ¿no? Una de las bases o de los protocolos que se hacen y de lo que constituye es cancelar todos los datos a nivel de Ley Orgánica de Protección de Datos y a nivel de ese dato sobre la deuda en cada uno de los listados. De hecho, es la fase posterior una vez que obtienen la cancelación de las deudas. Claro. No sé si hay, ya lo estabas diciendo, perfiles, vamos a hablar de las empresas y perfiles de los deudores o de los que se adhieren a la ley de la segunda oportunidad. Ya has comentado, lo más clásico que son este tipo de empresas de financiación rápida o no. ¿El tipo de acreedores? El tipo de acreedores. El tipo de acreedores normalmente son bancos. Bancos, luego establecimientos financieros de crédito, compañías muy famosas que todos conocemos con una que tiene un muñequito,
Otra que tiene, luego microcréditos como el que tiene un anuncio que suele salir por las mañanas, que un señor con el pelo que dice, ¿cómo te sentirías con 300 euros? Yo creo que todos sabemos cuál es ese anuncio, sin decir marcas. Y los bancos, todos los bancos de toda España, las financieras de los vehículos, ese tipo de acreedores. Luego tarjetas, las típicas tarjetas revolving, tarjetas de centros comerciales, sin nombrar ningún centro comercial, pero que piensa la gente que todo ese tipo de tarjetas de centros comerciales son tarjetas revolving, que son aquellas en las que nosotros creemos que la aplazamos muchísimo, pero realmente nunca llegamos a terminar de pagar el principal, porque cada mes amortizamos poco principal, es decir, poca deuda originaria y intereses, y estamos pagando muchísimo. Claro. O sea, es un gran negocio para ellos, las tarjetas son un gran negocio para los establecimientos financieros de crédito. Pero de todas maneras, bueno, sigue, continúa. Sí, perdón. Luego, pues para los autónomos suelen ser proveedores, por ejemplo, tengo un bar, pues todos los proveedores que pueda tener un bar, pues imagínate, he caído, he fracasado por el COVID, no llego a pagarles con todos esos pedidos que tenía, pues se tiene que hacer un análisis, se tiene que hacer un pacto también para esos proveedores, para que también ellos puedan cobrar, pero claro, si una persona se acoge también a la ley de segunda oportunidad, tendrá como un plazo de carencia hasta poder volver a acogerse. Claro. Hay 10 años de por medio. O sea, tampoco... y tendrán que cumplir los planes de pago, porque si no cumplen los planes de pago se les rebota toda la deuda. Claro. Entonces tampoco es que se facilite lo del moroso. O sea, y luego lo de los microcréditos es algo que a mí me encantaría que le llegara a la gente, porque es algo que lo estoy viendo ahora como que es como una moda y nos están llegando muchísima gente con muchos productos de este tipo, ¿no? Y que tienen una TAE altísima, lo que he dicho, del 450, liquidan intereses a diario. Entonces, de deudas de 300 o 400, que a lo mejor no la ponemos en cuenta porque creemos que con nuestra nómina, con nuestra pensión la vamos a pagar, y al mes siguiente estamos absolutamente colapsados por el triple de deuda. Ya. Lo que pasa es que también, a ver, no sé tu caso, sí. Yo nunca he cedido a ese tipo de financiación también, porque mi profesión también soy un asalariado, a lo mejor no requiero en un momento de liquidez o lo que sea, pero... Yo no me metería en esas cosas. No sé si la gente que se mete o tiene desconocimiento verdaderamente o la gente dice, luego que me lo vengan a reclamar. No sé si un poco de cara dura, ¿vale? Vamos a decirlo, que hay gente que dice, coño, es que tú te metiste más o menos sabiendo, o es el desconocimiento puro. Para mí hay una base de desconocimiento, analfabetismo financiero. O sea, creo que tiene mucho que ver con eso. Y luego todos cometemos errores. Yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, a tener la imprudencia de contratar buscando una liquidez puntual, a cometer la imprudencia de a lo mejor leernos un contrato y no leérnoslo también. Pongo el ejemplo, cuando aceptamos una LVPD en cualquier aplicación, ¿qué hacemos todos? Sí. Aceptar. Sí, no nos leemos. Acepta. Me regalas a tu mujer, me regalas a tu coche. Sí, exactamente. Y no hemos visto todo lo que hemos aceptado, madre mía. O sea, pues, todos tus datos, toda tu información. Pues pasa un poco igual. Yo creo que las personas están en una situación desesperada, se ven agobiados, se ven con los acreedores acosándoles, y llega un momento que por ese momento de liquidez puntual que le están presionando tanto, porque también los acosan, les dicen que les van a mandar a la policía a buscar el coche a casa, que los van a mandar, que no van a poder salir del país. Bueno, les dicen barbaridades. Amenazas. Sí. Entonces yo creo que la gente por ese momento puntual cometen esas imprudencias. No. La verdad que sí, la verdad que sí, que es verdad que a veces tú para tapar un agujero te estás metiendo en otro agujero. Exacto. Y no lo haces con mala fe de no pagar, Exacto. sino de intentarlo, al menos intentarlo. Estamos llegando al final, ya me han dicho casi que se ha cumplido la hora. Y es que una cuestión me llamaba la atención y me enviaban desde tu despacho el caso de creo que fue en Tenerife, de una mujer, no sé si por valor, le han condonado o le han perdonado hasta 40 y pico mil euros. Sí, ¿Cómo se consigue eso? Porque más de uno dirá, oye, a ver si me lo perdonan a mí. Pues se consigue acudiendo a nuestro despacho, dejarse asesorar por profesionales expertos en ley de segunda oportunidad. Pasó una fase en notaría que es previa al proceso, lo que comentaba al principio de la fase extrajudicial, luego el concurso de acreedores, puro y duro, que es un procedimiento abreviado en un juzgado de instancia en Tenerife. Y entre la administradora concursal y yo conseguimos lo que queríamos, que era la resolución firme y definitiva con el auto del concurso, cancelándole todas sus deudas, 47.253 euros, y además con la coletilla en el auto de que ningún acreedor podrá reclamarle las deudas que fueron declaradas en ese concurso. Esa mujer te va a poner una estatua, ¿eh?
Vamos allá, cuenta en la medida que puedas, ¿no? En el sentido de qué tipo de caso fue, qué tipo... En este caso es una señora que era pensionista, ella tenía solo su pensión de discapacidad porque ya tenía una esclerosis, contrató una serie de productos para arreglar su casa, que eran a los que podía acudir porque ya no tenía bienes y la casa era cedida, o sea, cedida por sus padres y tenía que adaptarla para su enfermedad y quedarse en una planta baja. Contrató una serie de productos, además una deuda de las tarjetas que era con la que ella compraba en ferreterías y demás, la vendieron, además de un banco aquí, de una entidad que ha sido muy famosa, la vendieron y al final una deuda de 3.000 pasó a ser casi de 10.000. A eso le unimos otro tipo de productos y definitivamente con intereses muy altos y durante 10 años estuvo pagando, nunca consiguió cubrir la deuda originaria y hasta que dio con nosotros y bueno. Pero ¿y la sentencia qué dice? ¿Qué dijo la sentencia? ¿El juez o quien dictaminara? ¿Por qué le dio la razón? ¿Porque dijo, la intentó o ha sido un abuso o qué ponía en la...? Establece que la deudora no tiene en este caso bienes suficientes para acreditar, para poder pagar a sus acreedores, vamos a decirlo así, que en todo caso reúne todos los requisitos de buena fe del procedimiento, que son los prescritos por los artículos 487, 488, que son haber ya intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, ella lo intentó en un notario, ya se llamó a todos los acreedores al proceso, ninguno se personó en el procedimiento judicial, ninguno se opuso, por ende, teniendo eso en cuenta, habiéndose hecho todas las fases jurisdiccionales, que son la publicación en el BOE, en el registro público concursal, haber vuelto a comunicar los créditos a cada uno de ellos para que vengan a negociar, ninguno quiso negociar, y ella cumpliendo todos los requisitos de buena fe, no tener antecedentes, lo que comentaba esto, haber intentado llegar a un acuerdo, haber pagado durante años esas deudas, se la declara absolutamente como en situación de insolvencia por sobreendeudamiento y se le cancelan las deudas de manera definitiva con una resolución firme que no admite recurso. Me imagino que esa mujer, cuando tienes un peso encima y te lo quitan, la verdad que sí. Ese día durmió bien, ¿eh? Sí, incluso para nosotros es una satisfacción como profesionales saber que hemos cambiado la vida de alguien. Sí, sí, a veces es como la gratitud de tu propio trabajo, ¿no? Del trabajo bien hecho. Pues Eleni, ha sido un verdadero placer, por lo menos a mí, algo hemos aclarado y la verdad que cualquier persona que tal, tu despacho es Canarias Sin Deuda, seguro que se pueden poner en contacto a través de redes sociales o de internet y esperemos que todo siga. Si hay cualquier caso importante también aquí en Lanzarote y lo llevan ustedes, pues cuando quieras puedes acudir, que este es tu plató. Sí, sí, eso haremos. En cuanto tengamos aquí un caso de éxito en Lanzarote, que en breve estarán, vamos, te llamamos enseguida. Me llama, sí, sobre todo para el informativo que podremos hacer algo. Sí. Selenia, ha sido un placer, muchas gracias. Un placer, gracias. Bueno, ya han escuchado, Selenia Gil, en este caso, abogada de Canarias Sin Deuda. Y sobre todo hemos abordado esa ley de la segunda oportunidad, porque realmente es verdad, se sabe poco. Yo sí conocía un caso, ya lo dije antes, de un amigo que, bueno, tuvo una empresa y al final con las crisis, sobre todo la del 2008-2012, pues le fue muy complicado y la verdad que acabó, casi se tuvo que ir a otro país porque tienes que empezar una nueva vida y la verdad que de eso se trata, de no ser esclavo a veces de deudas injustas, como dice Selenia, muchas veces originadas por unas cuestiones mínimas que al final son todo intereses y otro tipo de cuestiones que uno no controla y que no adquirió esa deuda. Y es decir, por eso también la justicia sirve para esas cosas, ¿no? Para intentar poner las cosas en su lugar y también dejar que la gente viva lo más en paz posible, ¿no? Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.